creen que Él está acá? ¿Cuántos creen que Jesús está acá? 4 me parece. Toma asiento. Bienvenido. No solo al Espíritu Santo, a la Trinidad, sino usted también bienvenido a este lugar. ¿Quién lo convoca a usted? Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Quedamos lo que tenemos que quedar aquí. Gloria al Señor. Romanos capítulo 8, versículo 5. ¿Lo encontró? Uno me dijo, amén, los demás ¿están vivos? ¿O me quedé yo solo y se fueron todos? Pablo va a escribir a los romanos de su experiencia. Las cartas de Pablo son todas experiencias que él tuvo con el Señor, cosas que por buscar al Señor comenzaron a fluir en su vida. Entienda esto, buscar a Dios te va a traer experiencias. 2 me dijeron, amén. Lo demás parece la era de hielo, tan congelado. Buscar al Señor te va a traer experiencias. Ahí cambia un par más, otros siguen congelados. Después lee todo usted en su casa el capítulo 8. Pero siguiendo la voz profética del pensamiento, siguiendo por donde el Espíritu se está moviendo. Versículos 5 y 6 dice: porque los que son de la carne, subraya ahí, piensan en las cosas de la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de... Pues de vuelta. Porque los que son de la carne piensan en las cosas... Pero los que son del Espíritu Santo, ¿en qué piensan? ¿Qué dice? En las cosas de Él. Versículo 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Cuántos dicen amén? Yo estos días estuve pensando en que hay muchas personas que quieren salir de la crisis y no pueden. Intentan buscar a Dios a su manera, pero siempre les gana el problema que están atravesando. Porque en la iglesia hay 2 clases de personas: los que son convocados a recibir la bendición, pero ellos no quieren cambiar, ellos no quieren dejar nada, pero quieren ser bendecidos. Y después está esta gente que sufre, que vienen a la iglesia y ellos están queriendo cambiar, pero no encuentran cómo. No es esa gente vaga que ellos no quieren cambiar de vida, ellos quieren ser bendecidos. No son ustedes los que pasaron antes, fueron. Esa gente no quiere ser bendecida porque no leen Biblia, porque no oran como tienen que orar. Ellos no quieren cambiar. Pero sin embargo son los primeros en pedir que la bendición les alcance. Ahora Pablo está hablando del gran trabajo que tenemos como seres humanos. Y el gran trabajo que usted y yo tenemos es el pensamiento. Porque lo que usted piensa entonces define, porque lo que usted piensa y haga define lo que es. Porque Pablo dice, observando al ser humano, dice
Los que piensan en la carne son de la carne. Está diciendo no solo el que piensa, porque no solo el que piensa define que es de la carne, sino el que piensa ejecuta. Porque es difícil pensar sin ejecutar. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Yo me doy cuenta que el que piensa en la carne ejecuta en la carne. Y el que piensa en el espíritu es del espíritu. Entonces, es muy difícil que alguien que esté atravesando una crisis pueda salir adelante si no entiende que tiene que cambiar la manera de pensar. ¿Por qué? Porque el hombre natural, ¿qué piensa? El hombre natural tiene un mundo formado. El hombre natural tiene una manera de vivir. Y él piensa en la manera de vivir que él atraviesa. Y quizás hasta es un hombre bueno, que no dice mala palabra, que no hace nada malo, pero sigue pensando en lo natural. Sigue pensando en que tiene que cambiar el coche, que tiene que comprar el teléfono de último modelo, que tiene que vive a su manera, porque no sale de ese círculo, porque no conoce otro pensamiento. Entonces, como no conoce otro pensamiento, no conoce otra vida. Y hasta muchos se frustran. ¿Por qué? Porque vienen a la iglesia y no hay cambios. Vienen a la iglesia y después va buscando el culpable de por qué ellos no cambian. Será el apóstol que no tiene unción, será el que toca en alabanza, seguro que en la iglesia hay pecado oculto, seguro no. Y empezamos después a buscar la solución mágica, que nos dicen que por allá hay un profeta que nos va a cambiar la vida, y nosotros vamos pensando que la imposición de la mano de un hombre me va a cambiar mi vida. No te la va a cambiar. Tu vida va a cambiar cuando cambie tu pensamiento. Voy de vuelta. Tu vida va a cambiar cuando cambie tu pensamiento. Porque si todavía piensas en las cosas de la carne, tú eres de la carne. Pero el día que cambies la manera de pensar y empieces a pensar en las cosas del Espíritu Santo, entonces tu vida va a estar llena por el Espíritu Santo. Apláudalo fuerte al Señor esta tarde. Entonces, ¿cómo hago, apóstol, para dejar de pensar en las cosas de la carne? Porque son los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Es que nunca vas a cambiar la manera de pensar. Número uno, si no lees la Biblia. Número dos, si no hace caso a lo que uno te enseña a través del púlpito. Jamás el hombre se va a transformar en un hombre espiritual si no empieza a tener relación con la palabra del Señor. Entonces, el gran problema que tiene esa gente, que a veces a mí me da tristeza, que no pueden ser felices, no pueden cambiar, no pueden lograr salir de la droga, del alcohol, del problema de violencia, de la crítica, de la murmuración, de la desconformidad, de los chismes, etcétera. Todas esas cosas es porque siguen sosteniendo un pensamiento equivocado. El día que tu pensamiento sea otro, y que tú eduques a tu mente a recibir lo que dice la Biblia, que la Biblia para ti sea medicina, que la Biblia sea eficacia y sea verdad, y por eso la consumas, porque entiendes que es una eficacia y que es una verdad que penetra hasta lo más profundo del ser humano. Dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pensamiento por un lado e intención del corazón por otro, dos cosas diferentes. Hola. Entonces, ¿qué necesitamos en este tiempo? En este tiempo necesitamos personas que empiecen a aprender a pensar. Pero ¿cómo hago, apóstol, para aprender a pensar? Te lo estoy diciendo. Tienes que empezar a educar tu mente, que la solución está en la palabra, pero no en la palabra que entra, no en la palabra que pasa, no en la palabra que escucha, porque hay gente que escucha mucha palabra, pero no puede vivir la palabra. Hoy escuchan a Pedro, mañana escuchan a María, escuchan 7 predicaciones de diferentes pastores por día,
y se van armando un clericó en la cabeza tremenda y no reconocen ninguna voz profética que los determina. Mi querido hermano, hay que reconocer una voz, porque Dios va a usar un solo hombre para determinarte y para que cambies tu manera de pensar y transformes tus pensamientos en pensamientos espirituales. Y cuando tus pensamientos se transformen en pensamientos espirituales, vas a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, usted tiene que entender que la transformación en la vida de hombres naturales para ser hombres espirituales se dio en la mente, se dio en los pensamientos. Hay gente que le dice a Dios, dame más. ¿Para qué? ¿Para qué tú quieres más de Dios? Hay gente que si yo haría un llamado, pasarían todos, creyendo que si yo los toco, su vida va a cambiar. No. Yo puedo activar algo, pero si tú no lo afirmas en tus pensamientos, se va de tu vida. Te vas de la misma manera, querido. Porque lo que va a quebrar toda fortaleza, ya venimos con una primer fortaleza, que es la fortaleza de la naturaleza caída de Adán y Eva en nuestra mente. Y para quebrar esa fortaleza que está sentada en el yoísmo, en la vanagloria, en la altivez, en la competencia, en ser independientes, ser personales, que no tengo que rendirle cuenta a nadie, en no podernos sujetarnos, obedecer. Ya tenemos que quebrar esa fortaleza que tenemos en nuestra mente. Y para quebrar esa fortaleza nos cuesta horrores. Les cuesta horrores a las personas obedecer. Le cuesta horrores a la persona sujetarse. Tremendo lo que le cuesta a la persona. Y algunos estarán pensando, pero mirá, si este va a decirme a mí lo que tengo que hacer. Yo ya soy grande y sé lo que tengo que hacer. La gente confunde, en el Señor no hay libre albedrío, no se equivoque. No tengo libre, no tiene libre albedrío. Usted cuando confiesa a Jesús se termina su libertad. Usted pasa a ser parte porque usted fue comprado por la sangre de Jesucristo. Usted pasa a ser pertenecer a Jesucristo. Usted ya no puede hacer lo que quiere. Usted no puede pensar lo que quiere. Usted no puede decidir lo que quiere. Lea la Biblia. Pero sin embargo, encontramos esta naturaleza que se revela contra Dios. Esta naturaleza se revela contra Dios y vive a su manera. Esta naturaleza quiere hacer lo que a ella le parece. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? No cambiar los pensamientos que tenemos. Cuando tu mente es chiquitita, tu visión es pequeña. Jesús dijo que un rey, antes de subir a la guerra con otro, tiene que pensar, sentarse a pensar a ver si puede ir contra aquel rey, no sea que sea derrotado. O alguien cuando va a edificar una casa tiene que sentarse a ver si lo que tiene puede construir la casa que quiere edificar. Sentarse a pensar. Nosotros no hemos aprendido a pensar, querido. Por eso Pablo dice, señores, los que piensan en las cosas de la carne, viven en las cosas de la carne, esos son de la carne, esos no han tenido un encuentro espiritual. Porque los que sí piensan en las cosas espirituales son los que han tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Quiero que usted piense si usted realmente piensa en las cosas espirituales. Porque ¿qué sería pensar en las cosas del Espíritu? Número uno es rendirnos a su voluntad, tener dependencia de Él. Jesús le dijo, ustedes ni se ocurra salir de Jerusalén hasta que no venga la promesa del Padre. Y cuando venga el Espíritu Santo recibiréis poder. Y me seréis testigo en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigo, estaba diciéndole, predicarán de mí, predicarán la gran comisión, hablarán de mí. Estarán todo el tiempo predicando el Evangelio. Que la predicación del Evangelio puede ser que le cambie la manera de pensar a alguien y alguien empiece a buscar a Jesús y un día pueda pasar de las tinieblas a la luz de Jesucristo. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué hace el hombre natural? El hombre natural entra a la iglesia,
ve las cosas mal, critica, murmura, juzga. No le interesa qué hay que hacer. No le interesa si hay que comprar, si no hay que comprar, si hay que pintar, si no hay que pintar, si hay que visitar a alguien, si no hay, porque no entiende. La persona que no entiende las cosas espirituales es porque tiene pensamientos naturales. Vos traes a alguien nuevo a la iglesia y no entiende. Y por ahí pasan meses y no entiende. Pero la pregunta sería, no es el problema si no entiende. El problema es si quiere entenderlo. Porque sabe que la gente quiere ser libre. Muchos quieren ser libres. Y algunos no saben cómo. Y otros tampoco se dejan ayudar para ser libres. Porque uno les enseña de parte de Dios en el púlpito y te dicen, yo he tenido entrevistas con personas que me han dicho, apóstol, ¿qué debo hacer? Y yo le digo, hace esto, esto y el otro. Y sabe que hicieron eso, todo lo contrario. Porque hay gente que te dicen sí, pero no entienden. Hay gente que no entienden. Hay gente que no saben dónde está parada. Porque sus pensamientos, todo se termina entendiendo. Es por fe, sí, es por fe, pero aún hasta la fe se termina entendiendo. Porque la fe es la certeza y la convicción de lo que se espera, ¿no? De lo que no se ve, ¿sí o no? Entonces eso también se termina entendiéndolo. Todo se termina entendiendo, señores. Entonces yo no puedo servir a un Dios que no lo entiendo. La cruz se termina entendiendo, pero para entendernos tengo que renunciar al pensamiento natural. ¿Sabe lo que hace el pensamiento de la carne? El pensamiento de la carne quiere pecar. El pensamiento de la carne es el yo, primero yo, a mí no me interesa nadie. El pensamiento de la carne es contrario al espíritu. Gálatas lo habla claro, que el fruto de la carne es contrario al espíritu, que entre ellos se oponen. Entonces el gran problema que tenemos es cambiar la manera de pensar. Pablo dijo, hay mucha gente que piensa cosas, pero piensan mal. Piensan cosas malas, no pueden. Hay gente que no puede salir de la droga porque todo el tiempo piensa en la droga. Porque no se ponen a pensar que hay una salida, no se ponen a pensar que hay alguien que los puede ayudar. Una palabra que te dé un hombre de Dios, alguien que te enseñe de la Biblia, si tú la crees y la empiezas a vivirla, a trabajarla, te puede cambiar la vida. La gente quiere cambiar, pero no cambia su manera de pensar. La gente quiere cambiar, pero abre un negocio y después le dicen a Dios abrir un negocio. ¿Entiende? La gente decide, después va al pastor y le dice, me fue mal, pero ahora que te fue mal, venís a que yo te diga cómo son las cosas. Porque estamos acostumbrados a vivir y a decidir por nosotros. Si se me escapa de las manos, ahí voy al apóstol. De última, como un abortivo voy al apóstol. No voy al apóstol y le digo, mire, apóstol, estoy cansado de drogarme. No quiero drogarme más, no quiero más pecar, no quiero adulterar, no quiero fornicar, no quiero mentir más. Por favor, dígame lo que tengo que hacer. No, la persona viene de última cuando ya pecó, cuando ya consumó el hecho. ¿Me entiende lo que voy? Lo que pasa es que si yo te digo lo que tenés que hacer, no todas las personas quieren ayunar. No todas las personas quieren orar. No todas las personas quieren leer la Biblia. No todas las personas quieren dejar amistades tóxicas. No lo quieren hacer. No. Entonces, si no cambia tu manera de pensar, jamás vas a pensar que aquel amigo que tú dices que es amigo y que te sigue convidando droga no es amigo. Hola. Entonces cuando tú empieces a cambiar la manera de pensar, vas a empezar a cambiar por los lugares que te moves. Vas a empezar a cambiar con la gente que te juntás. Vas a empezar a cambiar toda tu manera de vestir, la manera de comer, la manera de hablar. Todo va a cambiar cuando tú cambies tu manera de pensar. Porque cuando tú empieces a pensar conforme a las Escrituras, tu vida va a hacer un giro de 360 grados, mi hermano querido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, esas personas que no pueden cambiar tienen que dejarse ayudar. Pero ¿cómo hago, apóstol? Si tú crees
Número uno, debes creer que lo que yo te estoy diciendo es parte de Dios. Porque si tú crees que yo estoy haciendo un show acá y que a mí se me ocurre agarrar la Biblia y la abro así, a ver lo que sale, abro, no. Yo oro a Dios y le pido a Dios que ponga en mi espíritu un versículo bíblico para poder ministrar la necesidad de alguna persona. Entonces el gran problema es cuando tú crees que esto es una religión. Cuando tú crees que estar sentado en ese asiento ya está, que Dios me ve, pasó lista y me va a bendecir toda la semana porque yo me senté en un asiento. No, esto no funciona así de ninguna manera. Nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Ya no podemos ser más personas de doble ánimo. ¿Por qué una persona, como habla Santiago, es de doble ánimo? ¿Por qué una persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos? Porque no tiene una fortaleza buena, una fortaleza de parte de Dios en su mente. No tiene una doctrina en su mente. No tiene una fortaleza de doctrina, no tiene la sana doctrina en su mente. Entonces cualquier situación o cualquier cosa contrario a lo que ellos creen les hace sentir mal y desisten de lo que están haciendo. Por eso son inconstantes en todos sus caminos. ¿Me está entendiendo? Un hombre que es constante, un hombre que persevera hasta el fin, es un hombre que dice, con Cristo o sin Cristo, con Cristo o no Cristo, si está Cristo o no está conmigo, sigo confiando. Si siento que está o no siento que está, yo sigo confiando en Él. Porque el problema es cuando sentimos mal. Hay una voz que te dice, Señor no está contigo. Y tú compraste de que alguien o el diablo te dijo, Dios no está contigo, porque no sentiste. ¿Quién te dijo que porque va a estar Dios contigo, tú no vas a pasar alguna necesidad algún día? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que no puedes pasar alguna enfermedad? ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te dijo que no vas a pasar alguna crisis? Ahí es donde confundimos las cosas, mi querido hermano. Nosotros creemos que confesar a Jesucristo es listo y ya está, y que yo después puedo vivir sin cambiar. No. Tú tienes que confesar a Cristo y cambiar de vida. Si no, nunca la bendición de Dios te va a alcanzar. ¿Me está entendiendo? Entonces, Pablo dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. No, claro. Yo antes era vendido al pecado. Pablo decía, yo era vendido al pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Pablo decía, lo que no quiero hago y lo que quiero no puedo hacer. No porque él había pecado, porque él entendía cómo funcionaba en la naturaleza. Por eso cuando Pablo empezó a trabajar pudo declarar, dice, este hombre interior se va renovando día a día, pero el exterior se va desgastando. ¿Por qué está diciendo eso Pablo? Y no lo está diciendo de que se va desgastando el hombre natural por el físico. Sí, también cuando vamos creciendo y tenemos un par de años nos vamos volviendo más chiquititos, nos vamos desgastando. Pero Pablo está hablando del hombre en sí, de la parte naturaleza, esa naturaleza que golpea, mi querido hermano, contra tu espíritu. Entonces, ¿cómo se puede desgastar el hombre exterior? A través de la Biblia. Si yo no leo la Biblia, ¿qué voy a saber de mi futuro? Si yo no leo la Biblia, ¿qué voy a saber de Dios? Y si no sé leer la Biblia, bueno, escúchela por el internet. Y si no puedo escuchar, bueno, está dada por señas también, no hay excusa. Hola. Entonces, yo no puedo abordar después de 3 años la Biblia con el mismo pensamiento, no. Mi pensamiento tiene que cambiar. Tienen que empezar a fluir pensamientos de bien. Tienen que empezar a fluir los pensamientos del Señor. ¿Por qué Pablo llegó a declarar lo que para mí era ganancia, ahora es basura? Por encontrarlo a Cristo. ¿Por qué? ¿Y sabe qué? Y Pablo dejó de los placeres de estar con Gamaliel, de estar en los lugares de privilegio. Dejó el lujo. Dejó las ganancias que tenía, ganancias deshonestas. Dejó todo. ¿Por qué? Porque él creía en su pensamiento que estaba con Dios. Él era celoso de Dios y atacaba a los cristianos y mandaba a matar a los cristianos. Y él en su pensamiento creía que estaba ayudando a Dios. Hola. Sí, un hombre que conocía el Antiguo Testamento, lo conocía, pero porque había estudiado con uno de los 7 maestros de la ley, Gamaliel. Y
¿Y qué, mi querido hermano? Pero sin embargo, cuando el Señor se le acercó, le dijo, no entendiste nada, le dijo. Le dijo, dura cosa te dar cosas contra el hijo. Deja de patear contra mi iglesia, le dijo. Estás atacando a mi iglesia. Pero sin embargo, él creía que era celoso de Dios y que lo estaba ayudando a Dios. Hola. ¿Por qué, señores? Porque Pablo entendió después, cuando se encontró con Jesucristo, que tenía que nuevamente nacer. Su pensamiento tenía que ser otro. Por eso, cuando él escuchó que iba a padecer por el Señor, se le aguantó. Y cuando oró y tuvo ese aguijón, el aguijón era porque él no podía ver. Porque algunas de las cartas se las escribió Tercio, búsquelo en la Biblia. Él se la dictaba y Tercio se la escribía porque Pablo no podía ver. Y ese era el aguijón, el cual oré 3 veces y el Señor me dijo, bástate de mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Nosotros queremos prosperar, pero no cambiamos la mente. Nosotros queremos que Dios se presente en nuestro hogar, pero no cambiamos la mente. Queremos que Dios nos use o que Dios nos saque del vicio o que Dios esto, pero no cambiamos la manera de pensar. Mire, a mí no hay hombre o no hay situación que me haya cambiado la manera de pensar. Cuando Jesús me llamó, dije, aquí estoy, Señor. Y he pasado momentos, tristeza, soledad. He pasado muchas cosas en la vida. Pero siempre seguí sirviendo a Dios. A muchos de ustedes el diablo le ganó la mente. Les ganó la batalla, le puso el terror en su mente. Les ganó. Y hoy están siendo como Israel, que fueron ciegos que guían a ciegos. Porque los años pasan y en vez de evolucionar retroceden. Qué tristeza. Qué tristeza ese hombre o esa mujer que fue llamado y que había preparado un ministerio para su vida, pero hoy no es nada. Hoy es un metal que suena. Porque cuando el Espíritu Santo tú lo corres de tu vida, hay ruido. Fuimos una historia. Cada día hay que renovarnos el espíritu de nuestra mente. ¿Cómo es esto? Sí. Hay que renovar los pensamientos. Hay que entregarnos. Cuando Jesús dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y agregó, porque en el mandamiento de Deuteronomio no estaba la mente, y él puso con toda tu mente. Hola. ¿Por qué con toda la mente? Porque nuestros pensamientos hay que entregarlos al Señor también. Porque muchos laten por el Señor. Muchos laten y dicen, ay, siento esto, Señor, y siento lo otro. Pero sus pensamientos todavía siguen procesando contiendas, murmuraciones, malas palabras, cosas malas en su mente. Todavía siguen sosteniendo patrones enfermos en la mente y hay que quebrarlos. Porque Dios nos llamó a pensar en las cosas espirituales. Sí, desde el Espíritu yo voy a pensar cosas, sí, y Dios me va a bendecir y me va a prosperar, claro que sí, pero primeramente buscar el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas serán añadidas, dice la palabra. ¿Sí o no? Mateo 6, versículo 33, léalo en casa. Señores, pero ¿por qué necesitamos pensar en el Espíritu? Porque Pablo dice, el que piensa en la carne es de la carne, pero termina ocupándose en la carne, porque lo dice abajo, que el ocuparse de la carne produce muerte. Hola. El ocuparnos de nuestra naturaleza produce muerte. Pero dice que el ocuparnos del Espíritu Santo, ¿qué dice? Produce vida y paz. Vida y paz. Entonces, yo no puedo estar en un punto intermedio. O me ocupo de la carne y no malinterprete, porque el que no trabaja no va a comer. El hombre tiene que ocuparse sanamente y la mujer de la naturaleza. Ser buen padre, ser buena madre, buen esposo, buenos hijos, buen ser humano, buen cristiano, buen empleado, buen patrón. Pero después tenemos que ocuparnos en nacer a una vida espiritual. A esa vida que te falta, la que te va a completar. Porque la carne no te va a completar para nada. La carne siempre te va a faltar algo. Siempre vas a estar vacío, no vas a estar saciado. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a llegar a tu vida, porque tú cambias tu manera de pensar.
Te hago una pregunta. ¿Cuál fue la última vez que ayudaste a alguien? ¿Cuál fue la última vez que fuiste a pedirle perdón a alguien? ¿Cuál fue la última vez que amaste a alguien? ¿Cuál fue la última vez que reconociste tu error y pediste perdón? ¿Cuál fue el último día que fuiste a visitar a una persona que está bajo depresión o que está su familia a punto de destruirse y sentiste compasión, congoja, tristeza por esa persona y fuiste a la casa y oraste y le dijiste adiós a la noche, lloraste por ellos y le dijiste a Dios, Señor, ayúdalos, no dejes que el diablo... ¿Cuándo saliste de tu egoísmo y fuiste? Te vaciaste la alacena. A esa persona que no tenía para comer le llevaste en una bolsa toda tu mercadería. Cuando te sacaste tu mejor zapatilla se la diste a alguien. ¿Hola? Porque entonces los que piensan en las cosas del Espíritu viven de esa manera. Viven en la sintonía espiritual. Viven en la voluntad de Dios. Entienden la vida porque la vida es espíritu, no es naturaleza. Porque el diablo te ha hecho creer, termino, el diablo te ha hecho creer que la vida es tener el mejor celular, el mejor coche, la mejor casa, tener la mejor tele, si es posible una de 180 pulgadas. Jesús dijo, la vida vale más que todo eso, que la comida y que el vestido. ¿Por qué no empezás a cambiar tu manera de pensar? ¿Quién te dijo que la droga te va a cambiar la vida, que te va a hacer olvidar nada? Mentira. Yo me empecé a drogar pensando que me iba a hacer olvidar las tristezas de mi vida. A los 14 años me comencé a drogar y me metí más en un pozo. Solo cuando llegué al Señor y entendí los nuevos pensamientos, entendí que la cocaína, que la droga no podía gobernar más mi vida. Se terminó la droga ese día para mi vida cuando conocí al Señor. ¿Por qué no cambias la manera de pensar y deja de estar ofensivo siempre, con los tapones de punta? Si logras ver todo lo malo, porque tus pensamientos son malos. Porque una persona logra ver algo malo pero lo quiere reparar inmediatamente cuando sus pensamientos son buenos. Pero cuando tú ves cosas malas y empiezas a criticar, tú eres igual que lo que ves. Termino. Te voy a leer un salmo que leí hoy. Tú tienes que cambiar la manera de pensar a través de la palabra. Lea la Biblia y empiece a decirle a su mente. Ministre su mente con la Biblia. Y empiece a usted mismo a decirse, tengo que ser buena persona, buen papá. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste con tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que acariciaste a tu esposa y le dijiste te amo? ¿Cuándo fue la última vez que entendiste a tu esposo y no lo atacaste con los celos enfermizos? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Te voy a leer un salmito y nos vamos a casa, ¿sí? Porque no me da mucho tiempo más para predicar. Cambie sus pensamientos, usted puede. Y si está atravesando crisis y enfermedades, pida ayuda. O crisis que no puede salir, pida ayuda. Pero haga caso. Haga caso, no pida ayuda y hace la que a usted le parece. El Salmo 23, Proverbio 23, versículo 6 dice, después lo lee todo. No comas pan con el avaro. Escuche. Ni codicies sus manjares. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares.
Y aquí Salomón habla del avaro, dice. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Voy de vuelta. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué quiero decirte para terminar? Lo que tú pienses serás. Lo que tú pienses serás. Empieza a pedir al Espíritu Santo que te cambie esos pensamientos. Pero dale al Espíritu Santo herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? Lea la Biblia. Lea la Biblia. Sea un apasionado de la palabra. Pero léala preguntándole a la Biblia. Léala sabiendo que eso es para usted. No, esto que estoy leyendo es para mí. ¿Y cómo hago para ponerlo por obra? ¿Cómo lo tengo que cambiar? Y va a venir la respuesta del Espíritu Santo. Va a ver. Y usted va a poder cambiar. ¿Amén? ¿Cuántos van a cambiar la manera de pensar? ¿Sí? ¿La va a cambiar? Se puede cambiar, ¿eh? Se puede vivir mejor, ¿eh? Miren, escuche esto. No tenga vergüenza porque... yo no me asombro de nada. Yo escuché cada cosa del ser humano. No me da vergüenza de nada porque nadie está libre de pecado, ¿no? No se sienta vergüenza si se droga, si un vicio lo controla, si le pasa esto, si siente el otro. Pida ayuda. Pero usted rechace eso que tiene en la mente, no se entregue. La mente te dice, anda a comprar droga y vos vas y comprás. No sé para quién es esto. Vos vas y comprás. No compres. Pedí ayuda, no quiero comprar. Pedí ayuda, no quiero comprar. Llama a tu líder, llama al cabeza de red o al pastor. No voy a comprar y aunque esté temblando, no, voy para tu casa. Tomamos unos mates, comprate 1 kilo de membrillo para que te apague esa sed de consumir. Todo se puede cambiar, ponete de pie. Vamos a orar. Amén. Ponga la mano en su cabeza, campeón y campeona. Porque usted es un campeón. ¿Cuántos son campeones? ¿Sabe por qué es un campeón usted? Porque llegó primero. No lo entendió. Y el diablo le hizo creer que no, yo llegué primero y conecté con ¿qué? Con el óvulo. Diga conmigo, ¿conecté con qué? En el ovario y llegué primero, entonces soy un campeón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Mire si lo entenderíamos desde ahí. Ay, cuántas cosas haríamos, ¿no? Vamos a orar. Señor, quiero declarar sobre cada enfermo en esta tarde sanidad en el nombre de Jesús. Pero tomarme de lo que Jesús hizo en la cruz, que cumplió la profecía de Isaías, que por su llaga fuimos curados. Yo declaro en este momento que toda enfermedad se seca. Activo esta palabra en la mente de cada hermano y determino que la mente genera sanidad sobre el cuerpo, sobre el alma y sobre el espíritu. En el bendito nombre de Jesús, Padre, si hay algún enfermo internado de la familia, lo mismo, declaramos sanidad para esa persona enferma, para esa persona internada, para esa persona que está con diferentes tipos de enfermedades. Determinamos esta tarde sanidad en el bendito nombre de Jesús de Nazaret. Al que no tiene trabajo, Padre, hoy el Señor nos decía que se golpeaba la puerta y se iba a abrir. Que íbamos a buscar, íbamos a encontrar, que íbamos a llamar y se va a responder. Yo declaro que un trabajo viene para tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Que el juicio trabado se traba en el nombre de Jesús ahora. Que esa plata que deben te la van a pagar en el nombre de Jesús. Que esa pensión, que esa jubilación se destraba en esta tarde en el bendito nombre de Jesús de Nazaret. Y declaro una semana libre, una semana de pensamientos espirituales, una semana de deseo de generar esos pensamientos. Voy a trabajar para leer la Biblia, para generar pensamientos espirituales en el bendito nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Dios